está en línea para charlar con nosotros el diputado Fabián Palo Oliver. Palo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Francisco te saluda. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. No sé si me escuchás bien, tengo un poco la voz tomada, estoy con un estado gripal, me parece. Bueno, viste que estos inviernos raros, que todavía si bien no estamos en invierno, pero estamos en la antesala bueno, algunos nos tuvo mal traer también hace algunas semanas, así que te comprendemos. Palo, bueno, quiero arrancar por esto. ¿Qué fuerte crítica le hiciste a un fiscal del norte santafesino que eh, por allí tiene muchos lazos con la política del norte, ¿no? Sí, en realidad nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que hay una vocación muy importante de los sectores que controlan y diseñan la institucionalidad en la provincia de Santa Fe, que básicamente es el radicalismo y el Partido Justicialista del Senado de la provincia de Santa Fe. Ujú. Sabés que nosotros criticamos fuertemente la modificación de la ley 13013, que fue la ley inicial que estableció el sistema de remoción y de sanción de fiscales. Hoy quienes evalúan el proceder de los fiscales que pertenecen al Ministerio Público de la Acusación exclusivamente está en manos de la política, concretamente de la legislatura, y lo que estamos viendo hace mucho tiempo, que hay una colonización de algunos sectores de la política al Ministerio Público de la Acusación. Cuando vos empezás a ver los antecedentes que tienen muchos fiscales, ves que hay una tradición y una pertenencia a estos sectores partidarios de la política santafesina. En el caso de Martínez, fue un muy mal fiscal general, nosotros lo denunciamos por su proceder en la causa de Marcelo Galás. Marcelo Galás es una persona que fue condenada en un juicio abreviado por abuso sexual a un familiar directo. Y en esa oportunidad pudimos demostrar que el fiscal Gerosa tenía un proceder de donde trataba prácticamente en todos los casos llegar a un juicio abreviado, y en muchos casos su patrón de comportamiento tenía más que ver con la protección a personas que realizaban o cometían abusos sexuales que a reparar el daño que sufrían las víctimas. De hecho, el fiscal Gerosa fue destituido después de 5 o 6 denuncias que se tuvieron que acumular. Nosotros fuimos uno de los que denunciamos a Gerosa por este proceder, y en este caso el fiscal regional Martínez Ujú. también era responsable de ese proceder, y nosotros entendíamos que correspondía su destitución, y lamentablemente fue protegido fundamentalmente por el senador Marcón, el senador del departamento general General Brigado. obligado, Ujú. y también por el propio Senado de la provincia de Santa Fe, porque en la comisión de acuerdo se lo protegió, y también hay que decir que más allá que hay diputados y diputadas, y que también son parte de esta lógica que se impone desde el Senado, pero fundamentalmente esas cosas se deciden en el Senado por la fuerte presencia que tienen los senadores y el poder que tienen los senadores para bajarle el pulgar a los fiscales o no. Ujú. Generalmente hay protección, y bueno, y este es un caso, ¿no? Se va con una importante jubilación, lo esperaron 1 año y medio para que se jubile, y bueno, se fue a partir del 1 de junio, ya no es más fiscal regional, así que esperemos que la fiscal que lo va a cubrir interinamente esté a la altura, y esa jurisdicción del Ministerio Público de la Acusación mejore Ujú. su trabajo, por lo menos mucho más de lo que se notó con este fiscal regional que se está yendo. Pablo, de todas maneras, ustedes también fueron críticos de los fueros, de la política, porque aquí entiendo yo que los dos hombres vinculados a la justicia, en este caso tanto Gerosa como Martínez, vinculados, muy fuertemente vinculados a la política del norte. Ya nombraste al senador Marcón, en este caso también lo podemos sumar al diputado Escarpín. Bueno, hombres que no han sido prácticamente investigados en estos vínculos. Sí, en el caso de Marcón, nosotros lo denunciamos penalmente también Ujú. ante el Ministerio Público de la Acusación. Nosotros hicimos un pedido de ampliación para Martínez como fiscal regional cuando denunciamos a Gerosa,
y también denunciamos penalmente al propio Gerosa y a Martínez y a Marcón, porque a Marcón obviamente no puede evaluarse su conducta por parte de la Comisión de Acuerdos, quien evalúa el proceder de los funcionarios judiciales, concretamente de los fiscales que forman parte del Ministerio Público. En el caso de Escarpín, con el caso Gerosa, la verdad que Escarpín no nos consta que haya tenido acciones que se pueden considerar como tráfico de influencia. Nosotros a Marcón lo denunciamos porque quedó demostrado, Un video, e un buen video. inclusive aceptado por él mismo de una forma muy torpe, pero también de una forma que marca la impunidad que existe y con la que se manejan. Él reconoció que tuvo conversaciones con este fiscal que benefició concretamente a un abusador. Para que ustedes se den una idea, Gerosa había empezado a pedir una pena que superaba los 20 años de prisión para Gerosa, y después en un juicio abreviado terminó siendo condenado únicamente por 6 años, y hubo todo una ingeniería para garantizar esa protección a Gerosa. Bueno, Marcón fue parte de ese andamiaje de protección y de beneficio para Galás, y Marcelo Galás también era alguien de la política, era el secretario privado de Escarpín, cuando en ese momento Escarpín era intendente de la ciudad de Avellaneda. Pero la verdad que no nos consta que a Escarpín haya tenido las mismas acciones que Marcó. De hecho, Escarpín, hasta apenas es detenido, los desvincula obviamente del municipio, y bueno, lo que ha dicho siempre Escarpín es que él no podía hacerse cargo de la vida particular de sus funcionarios, pero bueno, lo corrió del cargo, y vuelvo a insistir, no nos consta de que haya actuado para beneficiar a Gerosa. Sin Marcón, bueno, lamentablemente el Ministerio Público de la Acusación archivó nuestra denuncia, tuvimos que insistir ante el fiscal regional, y concretamente hasta el momento no se ha movido para nada nuestra denuncia. Lo cierto es que creo que se ha tomado la decisión de no investigar por lo menos el proceder de Marcón, como tampoco nos consta que se haya avanzado mucho en la denuncia que hemos efectuado contra el senador Oscar Dolzani del departamento San Javier, que ni más ni menos se ha beneficiado, está lucrando con la obra pública de la provincia, y no solamente que no hay muchos avances en esta denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, sino que nos consta, estamos seguros, que hay una decisión de Unidos, del gobernador de la provincia de Santa Fe, de proteger y avalar el procedimiento que es absolutamente reprochable, inmoral y antiético del senador, en este caso Dolzani. Así que es una lucha que tendremos que seguir dando, pero hay un vínculo muy grande entre muchos senadores para garantizar impunidad y una colonización. Si vos ves cómo se seleccionan las personas, los abogados y abogadas que acceden o que son propuestos por el gobernador para ser fiscales, ahí vas a entender. Mirá, cuando nosotros aprobamos la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y ponerle un plazo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de hecho fue un proyecto nuestro, desde el año 2018 lo venimos planteando, dijimos que la actual Corte en ese momento era hija de un tiempo político donde el peronismo hegemonizó la institucionalidad en la provincia de Santa Fe, concretamente cuando gobernó esos 24 años, tenían mayoría en ambas cámaras, tanto cuando gobernó Reutemann, Obey, cuando lo hizo Bernet, Reviglio. Cuando asume el Frente Progresista, Wiener se autolimita la facultad de poder determinar quién eran los fiscales y los jueces, comienza lo que era un consejo de la magistratura, concurso. Lamentablemente, con el paso del tiempo, esa autolimitación de Wiener se fue desdibujando, y llegamos a este tiempo donde, a partir de la sanción de un decreto en mayo del año 2024, que pasó muy desapercibido, los únicos que lo denunciamos fuimos nosotros del Frente Amplio por la Soberanía. Ahora, cada vez que se hace un concurso, el Consejo de la Magistratura ya no informa al gobernador un orden de mérito, sino que concretamente lo que hace es pasarle por orden alfabético un listado de aquellos abogados y abogadas que han superado
los objetivos de ese concurso. Entonces, ¿qué sucede? Discrecionalmente, el gobernador, en una lista de 20, 30, 40, depende del concurso y el cargo, las personas que aprobaron, se lo informa al gobernador y en ese listado el gobernador envía el pliego a la legislatura. Suceden dos cosas. Primero, que nadie puede garantizar que lleguen los mejores, porque no se sabe cuál fue la calificación que tuvo cada uno de los concursantes en el respectivo concurso. Y segundo, los propios concursantes ni siquiera tienen la posibilidad de hacer una presentación de impugnación o cualquier tipo de impugnación después de concluido el concurso, porque tampoco pueden saber cuál fue la calificación que tuvieron. ¿Cuál es el objetivo de esto? Seguir colonizando la justicia y que los cargos de fiscales y jueces sean distribuidos entre los partidos que son los partidos de gobierno. ¿Quiénes son los partidos de gobierno? El radicalismo, el socialismo y el Partido Justicialista, por lo menos del Senado. Más allá que en lo que es la distribución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el perotismo, concretamente Omar Perotti, logró incluir un hombre de su confianza dentro de la actual composición de la Corte Suprema de Justicia. Estas cosas que se naturalizan, para nosotros son graves de la institucionalidad, están construyendo una justicia a medida de las necesidades de los partidos de gobierno y están construyendo una justicia que garantiza por lo menos protección en el caso más leve, impunidad en los casos más graves, cuando se quiere o pretende investigar hechos que pueden significar algún caso de corrupción que involucre a funcionarios o a hombres y mujeres de la política en la provincia de Santa Fe. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en la justicia santafesina, más allá de que después se construya un relato totalmente distinto a lo que realmente es la realidad. Esto va a desembocar esta idea y este hilo de las consultas que te estoy haciendo en algo que se va a discutir o que se empezó a discutir en la pública y se va a discutir ahí en el recinto, en el Palacio Legislativo. Explícame algo y explícale a los que nos miran, a los que nos leen, a los que nos escuchan, porque tiraste en las redes, dijiste en un tuit, ya llegará el día que y siguiendo con esto de la justicia, ya llegará el día que le pidan disculpas públicas a los fiscales Matías Heredi, Luis Echapapietra y Azaín, los tres atacados y perseguidos por la comprobación política que protegió al senador Armando Traferri. Hablando de corporación, ¿no? Esto tiene que ver con el caso del juego clandestino. Acordate que desde el primer momento, Traferri, cuando fue pretendido, o se pretendió, los fiscales Matías Edri y Luis Chapapietra, imputarlo, incluirlo dentro de lo que es una asociación ilícita que ya está juzgado, digamos, la justicia ya condenó a la persona que era el financista de esa red de juego clandestino, Leonardo Peiti, que ya cumplió una condena. Cayeron dos fiscales, ni más ni menos que el fiscal regional de Rosario, promovido justamente por Traferri y parte del radicalismo en su momento para que sea fiscal regional, Ponce Assad, Serjal, Patricio Serjal. Me están dictando acá, y Serjal. Y Serjal. Esos dos fiscales fueron también condenados, más allá de que hay una apelación, y inclusive en el juicio a Serjal, donde se lo condena y se lo indica como persona importantísima de esa asociación ilícita que brindaba protección a Leonardo Peiti, que era la persona financista, y señalaron no ya Matías Edri y Luis Chapapietra, sino que ya un tribunal señaló que el senador Armando Traferri fue el organizador y el reclutador de esta asociación ilícita que protegía este sistema de juego ilegal. Entonces, cuando se conoce la condena, lo dijimos y ahora lo reafirmamos porque en realidad ahora fueron imputados otros actores de esa red de juego clandestino, 3 abogados, el ex corredor de Larrauri y Darío Scataglini, que en su momento fue detenido y hicieron un gran escándalo porque dijeron que era una barbaridad que haya sido detenido. Bueno, Darío Scataglini es diputado provincial, hombre ligado y de estrecha confianza justamente de Traferri, están imputados también en esta causa como partícipe de esa red. Entonces el tuit, cuando digo tendrán que pedirle disculpas, primero porque
cuando Matías Ederi y Luis Chapapietra solicitaron el desafuero de Trasferri para que pueda ser imputado, el Senado corporativamente votó en contra del desafuero y hasta el día de hoy prácticamente Trasferri está evadiendo la acción de la justicia. Digo prácticamente porque después, en una acción que tiene más que ver con una necesidad electoral, en la campaña del 2023, cuando él fue candidato a convencional, renunció a los fueros. ¿Por qué? Porque se había garantizado que saquen como en la tarea de investigación a Matías Eri y Luis Chapapietra. Los dos fueron perseguidos, de hecho intentaron destituir a Matías Ederi, se le aplicó una sanción pero no se lo destituyó, pero ya no son parte esos fiscales de la Agencia de Delitos Complejos que ha hecho un trabajo extraordinario. Bueno, los fiscales nuevos también están señalando no solamente a Larrauri, a Scataglini, sino que están avanzando en la investigación de la participación que tuvo Armando Trasferri. Entonces digo, le van a tener que pedir disculpas porque esa causa no fue armada ni por Marcelo Saín, que fue lo que siempre dijo Trasferri, que era una persecución política y que fue armado por el ex ministro de Seguridad de gobierno de Perotti, ni mucho menos fue armada por los fiscales Chapapietra y Matías Ederi. Digo, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo sé que va a llegar el día que Armando Trasferri va a ser condenado por un hecho de protección y por ser parte de una asociación ilícita, y tendrán que dar las explicaciones correspondientes todos los senadores que protegieron a Armando Trasferri solamente por una cuestión corporativa, porque existía la posibilidad que si se abría esa puerta, y sigue existiendo, sean otros también los actores de la política que pueden estar involucrados en este hecho de corrupción y en esta asociación ilícita. Por eso, cuando se dice que en la provincia de Santa Fe la institucionalidad funciona muy bien, que no hay hechos de corrupción de la política, es mentira, absolutamente falso. Lo que existe en Santa Fe es silencio, existe un andamiaje de protección a los actores políticos que incurren en hechos, si no son hechos de corrupción, por lo menos como mínimo hechos que no condicen con la ética y la moral que debe tener un funcionario cuando asume un compromiso público, cual fuere, en cualquier nivel del Estado. Palo, en esta cuestión te dejo que tome un vasito de agua porque por la gripe, además, para que podamos seguir charlando un buen rato. En esta cuestión extraña, rara que tiene la política, de todo lo que estamos hablando, de esto de los fiscales, de cómo hoy hay una manipulación en este caso, quiénes son por parte de la política, que la política es la que los sanciona. Ahora hay una nueva reforma a la reforma penal que quiere hacer el gobernador, que tiene que en una de sus ideas, uno de sus puntos es darle más entidad, dar más fuerza a los fiscales. Ahora, arrancamos por este lado para hablar de esta nueva ley de seguridad, pero con reforma penal. ¿Por qué digo? Y me pregunto, y es lo que se preguntan muchos, le vamos a dar más poder a los fiscales, pero a la vez lo vamos a estar presionando y si no lo sancionamos. Es medio raro, ¿no? Sí, en realidad creo que, primero hay que decir que esta cuestión de plantear de que, lo plantea el propio gobernador, que él pretende que el Ministerio Público de la Acusación siga la seguridad o el plan de seguridad pública del gobierno. Esto es un error conceptual muy grave. En realidad el Ministerio Público es quien tiene la tarea de impulsar la investigación de los delitos, y quien ejerce la tarea de represión y de prevención del delito, sí, ahí es el Poder Ejecutivo. Cuando las cosas se mezclan, tenés un Ministerio Público de la Acusación absolutamente domesticado. O sea, hoy el Ministerio Público de la Acusación y la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación hace lo que le dice Puyaro. Y si la línea de trabajo del Ministerio Público es diferente a la que impone el actual gobernador, ahí vienen las represalias. Ni hablar si algún fiscal, vuelvo a repetir, pretende investigar algún hecho que involucre a alguien de la política, ahí automáticamente hay castigo, salvo que
sea alguien de la política que no pertenezca justamente a este juego digamos, de círculo rojo que llamo yo siempre y que Carlos del Frade le llama el PUS, el Partido Único Santafesino, que es el Senado de la provincia de Santa Fe, donde todo se arregla, ahí es donde se diseña la institucionalidad en la provincia de Santa Fe, con lo bueno y lo malo. Hay mucho más malo que lo bueno desde nuestra humilde opinión. En este caso creo que un fiscal pueda, por medio de un decreto extraordinario, sin juicio, sin el derecho a defensa, que son derechos constitucionales, poder condenar a una persona en ausencia, comunicarle a esa persona que tiene 10 días para apelar y defenderse, ya no defenderse de una denuncia, de una imputación, defenderse de una condena. Es un disparate. O sea, la persona que escribió ese artículo parece no haber pasado por la Facultad de Derecho a estudiar leyes. Honestamente es un disparate, no hay antecedente. Ahí el ministro, lo escuché, Cocosioni, que dijo que hay una experiencia en Alemania. La verdad que para los parámetros constitucionales que tenemos en nuestro país es inconstitucional y es un disparate. Vuelvo a repetir, hay personas que se van a tener que defender de una condena, van a tener 10 días para poder apelar porque un fiscal lo determine que es culpable de tal delito. Entonces, eso nosotros, no solamente que es un disparate, pero creo que tiene que ver con esta lógica del gobernador de empoderar al Ministerio Público de la Acusación, inclusive violentando el propio sistema de acusación que tenemos en la provincia de Santa Fe. Juan, nuestro sistema es muy sencillo, la policía es auxiliar de la fiscalía, ¿verdad? De los fiscales. Los fiscales impulsan la investigación y acusan. Y los jueces son los que tienen que condenar o absolver a una persona que haya pasado por ese proceso, respetando el debido proceso que obviamente establece la propia Constitución y el propio Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Otra cosa significaría violentar. Déjame decirte esto. Pablo, disculpa, déjame decirte esto. Digo, el sistema de acusación que se reformó, si no me equivoco, 2006, del cual fuiste parte de esa reforma. El otro día me recordaban en tu región lo que se trabajó, y me recordaban y me decían, en este caso tu nombre, me daban tu nombre, porque se trabajó prácticamente más de un año en hacer caer un sistema un sistema judicial que venía de la dictadura y que con mucho esfuerzo, porque no todos estaban de acuerdo, había mucha gente cómoda, se logró llegar. Y hoy, bueno, prácticamente se quiere volver y retroceder a aquello, ¿no? Sí, en el viejo sistema que teníamos penal nosotros, que era un sistema inquisidor, en realidad por lo que fue la causa Fraticelli, la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte reproche. Para que la gente entienda, yo no soy abogado, pero obviamente uno tiene que ir formándose y por más que no lo seamos. El juez concentraba todo el proceso, digamos. El juez era quien investigaba, quien impulsaba la investigación, quien acusaba y después quien condenaba, ¿no? Entonces, este sistema es el sistema que funciona prácticamente en toda la provincia. La verdad que, más allá de los ajustes que siempre hay que hacer y de las críticas que hacemos, es el sistema que por lo menos garantiza el debido proceso, que garantiza que no se violenten derechos constitucionales. Entonces, este proyecto que pretende darle a los fiscales el poder de sancionar, o sea, de aplicar una pena, violenta justamente el espíritu del sistema de acusación. Y que la policía pueda tomar declaración en sede judicial y sin presencia de un abogado defensor de la persona que ha sido detenida, también obviamente que violenta el debido proceso. El derecho de defensa de una persona detenida empieza cuando se le toma la primera declaración. Y si bien la persona se puede negar, y esto es un derecho constitucional, a declarar sin la presencia de un profesional del derecho, obviamente que eso es violentar el principio de inocencia y sobre todo el debido proceso. Ahora bien, yo sí esto es una consideración política. Yo creo que esa facultad que se le da
que se le pretende dar a los fiscales tiene que ver con esto de seguir colonizando desde el Poder Ejecutivo de la provincia su incidencia con el Ministerio Público de la Acusación. O sea, Puyaro cree que va a seguir gobernando de por vida la provincia de Santa Fe y violenta justamente la división de poderes con esta clase de proyecto y de intenciones. Pero lo de la policía, darle a la policía la posibilidad de tomar declaración sin la presencia de un abogado en sede policial, de poder determinar un allanamiento sin el control y la decisión de un juez, no solamente que es grave porque pueden aparecer lo que comúnmente se llama violencia institucional, lo que son los apremios ilegales. Fíjate vos qué contradicción, ¿no? Cuando Puyaro anuncia este proyecto, que lo anuncia primero la vocera del gobierno con Cocosioni, ese mismo día el Ministerio Público de la Acusación de Rosario pedía condenas para un grupo de policías que habían cometido apremios ilegales en un allanamiento. Se le pidió una condena de 8 años por apremio ilegal y por haberse quedado con parte del cargamento que habían identificado o habían ejecutado justamente en ese procedimiento que estaba controlado por la justicia. ¿Está? Allanaron, violentaron a la persona que estaban allanando, le robaron la merca que tenían que secuestrar y cometieron apremios ilegales para eso. Bueno, fíjense simbólicamente lo que significa la policía, con el control de la justicia, con la autorización de un juez, comete apremios ilegales, se roba un cargamento de cocaína. Imagínense lo que puede llegar a pasar en un allanamiento sin control policial. Esto tiene que ver exclusivamente con lo que sucedió en febrero. El hecho de que Puyaro quiera darle a la policía herramientas para poder no solamente interrogar, sino también determinar un allanamiento, tiene que ver con las exigencias de la policía que se le solicitó en febrero último, cuando se hizo el último levantamiento policial o acuartelamiento, como le querramos llamar, que si bien fue por mejora salarial, por descomprimir la carga horaria, también no tengo duda o no tenemos duda que hubo otro tipo de negociaciones que no se hicieron públicas, y esto es parte de esas negociaciones, darle más poder a la policía porque es una exigencia de la propia policía de Santa Fe. Obviamente no de el caminante de cualquier cuadra de Rosario o el policía del interior de la provincia de Santa Fe. Esto son exigencias de la superioridad policial que pretende tener mucho más poder del que tiene habitualmente. Voy por última pregunta en cuanto a este tema y quiero, antes de cerrar, preguntarte por la reforma electoral. Fuiste parte del Frente Progresista, Sí. que gobernó el Frente Progresista, que en su cabeza tenía al socialismo. ¿Podés creer de que el socialismo vote esta ley, esta reforma de seguridad, esta reforma penal que pretende, viendo lo que se vio con el Frente Progresista, protagonista de aquel sistema del que hablamos, de aquella reforma al sistema judicial que hablamos, y hoy votar esto? No me sorprende nada si lo votan. La verdad que tanto el socialismo como el radicalismo de la provincia de Santa Fe, bueno, han resignado muchas posiciones políticas, primero en nombre de la necesidad de recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿no? Los 4 años que gobernó Perotti, la excusa para que el Frente Progresista se une a Cambiemos fue recuperar el gobierno. Y hoy, para poder sostener el gobierno, van a hacer lo que crean necesario hacer. Es más, ni te sorprenda que terminen de acá un tiempo justificando una alianza con la Libertad Avanza. Si bien hoy dicen que no tiene nada que ver con la Libertad Avanza, años anteriores, desde Bonfatti a la dirigencia que a vos se te ocurra, decían que el límite era Macri. Sin embargo, terminaron acordando con el PRO. Así que a mí no me sorprende para nada. Algún día
en la democracia argentina va a tener valor la palabra, va a Ujú. tener valor o va a volver a tener valor la coherencia, y el común de la ciudadanía deberá también entender, y esto lo digo con absoluta humildad, eh, no quiero que aparezca como si fuera soberbio o un reto, alguna vez la ciudadanía va a tener que entender que los contratos electorales hay que cumplirlos. ¿Qué es un contrato electoral? No solamente cuando uno llega al gobierno a hacer lo que promete o lo que se compromete, eso tiene que tener valor, Ujú. sino que tendrá que tener valor también, por lo menos el registro, ¿viste? Cuando uno dice Ujú. las cosas de la forma que las dice, después hay que sostenerla. Entonces, yo no me sorprende si votan este paquete, me consta que están dando la discusión puertas adentro, pero también me consta que hay legisladores del socialismo que ya han dicho que este proyecto hay que acompañarlo porque el gobernador necesita tener más herramientas para Ujú. seguir bajando la violencia y disminuir los hechos delictivos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Ujú. Ujú. Así que no me sorprende que lo voten. Cierro con esto y desde ya te agradezco. Seguramente vamos a ampliar algunos conceptos de lo que venimos hablando. En el comienzo del programa contaba algunas cuestiones que se están debatiendo internamente porque, a ver, estoy charlando con vos, en un ratito voy a hablar con otra diputada, pero ambos saben de que la reforma electoral va a salir desde Unidos. Más allá que los van a convocar seguramente al diálogo, lo van a convocar a charlar, a toda la fuerza y demás, pero lo que se determine entre radicales y socialistas, eso va a ser la reforma. ¿Qué te preocupa, además del piso que los perjudicaría a ustedes de esta reforma que se puede llegar a plantear? Bien, primero decirte que sí, que la responsabilidad del diseño institucional es de Unidos, porque tienen mayoría en las dos cámaras. Sí, una consideración política. Ujú. Unidos no se puede dar el lujo de aprobar una reforma electoral únicamente con la mayoría que tiene en el Senado y la mayoría que tiene en diputados. Va a necesitar de, por lo menos, acordar con parte de los partidos que tenemos representación legislativa. Ujú. Yo creo que parte del peronismo va a acompañar y va a acordar. No me parece mal, yo no demonizo de que desde la institucionalidad haya acuerdo. Lo que sí, no somos tontos, digamos, y creo que hay cuestiones que están acordadas de los partidos tradicionales. Mira, los partidos de gobierno son los partidos que por su tradición tienen cuadros políticos que pasaron por la función pública y son valorados, el peronismo lo tiene, el socialismo lo tiene, el radicalismo lo tiene, eh, pero también son los partidos que más necesitan del poder para mantener sus estructuras partidarias. ¿Se Ujú. entiende, no? Ujú. Necesitan el poder. Si no gobiernan, cogobernando o acompañando. Entonces, a mí no, yo espero que por lo menos en la Cámara de Diputados, el peronismo no siga la lógica de los senadores peronistas. El Ujú. único proyecto hasta ahora que pretende proscribir la presencia de las minorías es de el peronismo en el Ujú. Senado. Ujú. Sabemos que parte de Unidos también tiene ese interés. Hoy para ingresar a la Cámara de Diputados necesitas el 3% del total de los padrones, del padrón Del electoral. Es padrón. decir, Ujú. necesitas 84.000 votos, eran hasta hace 3 años atrás. Ujú. eh, Hoy ya necesitas 140.000, 150.000 votos y elevan al 5% Ujú. del padrón. Claro. Solamente Jujuy y Santa Fe tienen este diseño electoral. Todas las otras provincias, el umbral que hay que pasar es sobre el total de votos válidos. Es decir, Ujú. se descuenta. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 3% para distribuir los legisladores, pero sobre el total de votos válidos. Se Ujú. descuenta los que no votaron, los votos anulados y los votos en blanco. Ujú. Obviamente que te cambia la ecuación y eso garantiza que haya una representación Representación. mucho más amplia, un abanico mucho más amplio. Si acá ponen el 5% del padrón, Ujú. seguramente van a excluir algunas voces. Yo creo que la intención es excluir a los sectores minoritarios, a quienes incomodamos y a quienes no somos parte justamente de esa lógica de partido de gobierno que muchas veces terminan acordando en nombre de ese diseño institucional. Entonces, si el peronismo acompaña y juntos a Unidos establecen ese piso
prácticamente proscriptivo, voy a estar acertando en el diagnóstico que estoy haciendo. Ojalá me equivoque, vuelvo a repetir, y que en la Cámara de Diputados el peronismo tenga otra actuación y que valore la importancia que en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe exista mayor representación. ¿Sabés por qué? Termino con esto. A ver. Ellos lograron, y en eso yo creo que la reforma de la Constitución es una buena reforma. Yo no esperaba más, esperaba menos, te soy sincero, pero hubo actores, parte del socialismo, lo tengo que decir, que dio una discusión muy fuerte, parte del peronismo, sobre todo, bueno, desde Juan Monteverde, Lucila de Ponti, Facundo Olivera, o sea, los que eran convencionales que ingresaron por diputados, no senadores. Recordá que los senadores son quienes garantizaron la cláusula transitoria a Puyaro para que pueda ser reelecto, los senadores del peronismo. Ahí es donde se renovó el pacto de protección contra Ferri, porque todo tiene que ver con todo, digamos. Cuando los senadores peronistas votan la cláusula y le garantizan a Puyaro la reelección, en realidad ahí se restableció el pacto de impunidad entre los senadores del radicalismo con los senadores del PJ. Y esto yo me hago cargo de lo que digo, porque lo vengo diciendo hace años. Entonces, ojalá que los diputados entiendan, porque si no estarían violentando la propia Constitución con una trampa. Fíjate vos, se sale del sistema de mayoría automática, es decir, vos hasta antes de la reforma, de los 50 diputados y diputadas, quien ganaba, así sea por un voto, se llevaba 28 diputados automáticamente. Claro. Y el resto, los otros 22, se distribuían entre todas aquellas fuerzas que lleguen al 3% de los votos del padrón electoral, lo que decíamos anteriormente, ¿sí? El resto que no llegaba al 3 quedaba afuera. Claro. Si ahora sacaste ese sistema de mayoría automática porque no es democrático, porque no representa, digamos, lo que debe ser la democracia, y pones un sistema de representación proporcional como es el sistema DOM, no hagas trampa subiendo los umbrales, porque al final te fuiste de un sistema de mayoría automática y pretendés sacar esa mayoría automática o acercarte lo que más pueda, proscribiendo a las minorías. ¿Por qué? Porque cada banca que no se la lleva a la minoría se la distribuyen los partidos mayoritarios. Esto es así de sencillo. Entonces, esperemos que el peronismo en la Cámara de Diputados y Diputadas entienda de que hay que respetar la ley de la Constitución y que no hay que hacer trampa por medio de una ley, garantizar también a los partidos mayoritarios que se lleven más banca por el resto de las minorías, ¿no? Gracias, Pablo, por la atención. Quédate escuchando porque una que va a votar y que es del bloque peronista está aquí sentada ya en nuestros estudios. Bueno, seguramente debe ser Lucila de Ponti. Lucila de Ponti, sí. Exactamente. Ella es una de las que ha hecho mucho para que tengamos una buena Constitución. Hasta la he felicitado personalmente y creo que fue una de las pocas que he felicitado porque me consta el laburo que hizo para que tengamos una mejor Constitución. Bueno, la saludamos. Hola, Lucila, ¿cómo te va? Buenos días, Palo. A ver si sigue escuchándonos, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, estoy escuchando. Bueno, va a ser muy importante lo que nos va a contar. Gracias, Palo. Gracias, Estamos comunicados.